Me pidieron, yo creo que demasiado hablar una charla magistral. Yo modestamente quiero plantear algunas ideas sobre un asunto que yo considero que es esencial dentro del contexto de las reformas al sistema político. Yo no voy a abordar los temas de las mesas temáticas, ¿cierto? Según tengo entendido, en el día de ayer se trató la participación ciudadana, la democracia semidirecta y la reforma al sistema presidencialista, ¿cierto? Y después de mi intervención estaría la temática del sistema electoral y las reformas a los gobiernos locales, ¿cierto? Obviamente que indirectamente hay alguna injerencia en esos temas, pero la idea mía es centrar mi ponencia en un hecho que a mí me parece interesante, que es previo a propósito del sistema de las reformas políticas. ¿Cuál es? A mi parecer hay dos grandes dilemas que debe tener o enfrentar en Chile el proceso de democratización. En el fondo, mi ponencia va a ser centrar en dos grandes dilemas, muy claros, muy precisos, que voy a desarrollar. Partiendo brevemente, por fin, interesante que se diagnostique, en primer lugar, que en Chile hay un problema democrático, ¿cierto? En la doctrina constitucional, hace años atrás, en Chile prácticamente no existía este problema. Yo creo que eso es un avance desde el punto de vista del debate y de la deliberación de la academia. Por esta razón, si hay un problema democrático, lo que tenemos que centrarnos, ¿cierto?, es cómo profundizamos o cómo democratizamos las instituciones, ¿cierto? Por lo tanto, el proceso de democratización para nosotros es importante, en tanto cuanto un proceso que es dinámico y propio dentro de un Estado democrático o que pretende ser democrático como el Estado chileno. Para enfrentar este tema, hay dos grandes dilemas que yo quiero enfrentar. Por una parte, quiero establecer una aproximación que podríamos decir intelectual. Es decir, quiero tratar el problema de la significación de la democracia. ¿Por qué quiero plantear este problema? Porque nuestras élites políticas y nuestros ciudadanos, ¿cierto?, tienen discursos distintos de lo que es la significación de la democracia, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la práctica? Se produce una disfuncionalidad conceptual. ¿En qué sentido? Que en la práctica hay un desacuerdo general en torno a su significado. Es decir, en Chile coexisten dos ideas de la democracia, no necesariamente concordantes, y obviamente lo que es un problema a nuestro sistema político. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero abordar es lo referente a una aproximación más bien práctica. Y aquí me quiero centrar en cuáles son los mecanismos representativos decisorios, ¿cierto?, una perspectiva volitiva, que están llamados a resolver los problemas democráticos en Chile. ¿Y cuál es el grado, esto es muy importante, de legitimidad de tales órganos para llevar a cabo dichos cambios necesarios en Chile? Esos son los dos aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el tema de la comprensión intelectual? Bueno, Chile, como todos los países, se da la denominada paradoja de la democracia. Pues por un lado, existe un apoyo universal a dicho concepto, ¿cierto? Nadie niega la democracia, pero por otro lado, hay un desacuerdo general en torno a su significado. En este sentido, pueden existir conceptos democráticos de la democracia, un concepto democrático de la democracia, o al contrario, un concepto no democrático de la democracia o menos democrático, ¿cierto? Por lo tanto, todo dependerá de las condiciones de su uso
y de la situación existencial de estos actores. Por ejemplo, un concepto no democrático de la democracia lo esgrimía el Constituyente en 1980 con el primitivo artículo 8 de la Constitución, ¿cierto?, que planteaba la tesis de la democracia protegida, ¿cierto? Así lo ratificó recientemente nuestro tribunal, hace un par de años, en el fallo 567, a propósito de la solicitud de inconstitucionalidad de Patria Nueva Sociedad, ¿cierto? Por tanto, en ese caso, a mi parecer, es una concepción no democrática de la democracia. Pero claro, ese problema no está en Chile ahora. Yo creo que el problema está en la concepción, caso es, menos o más democrática, ¿cierto? A lo menos avanzamos, y eso mismo lo dice también el fallo 567, porque dice, claro, efectivamente hemos avanzado, pero no hemos llegado tampoco a la democracia militante, como lo plantean algunos países europeos. Por lo tanto, a primera vista, esto podría verse como un problema esencial, no podría verse como un problema esencial, toda vez que sería propio del pluralismo político que asegura precisamente el régimen democrático. Ustedes pueden decir, pero si hay varios significados de democracia y el ordenamiento constitucional chileno no pide una adhesión hacia la concepción democrática, eso es propio de lo que es el pluralismo que asegura el sistema democrático. Sin embargo, y aquí es donde está el punto que yo quiero centrar, esto sí se torna problemático cuando entre los defensores de distintas concepciones democráticas y del grado de desarrollo de la misma se enfrenta nada menos que las élites políticas y los ciudadanos. Claro, hay un problema que es complejo, porque supuestamente las élites políticas son representantes de los ciudadanos, y eso ya se torna problemático y no es parte precisamente del pluralismo democrático. Este último asunto es posible constatarlo en nuestro país, especialmente en el último tiempo, en donde se ha dado una clara disfuncionalidad. Primero, entre la concepción democrática que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años por la élite política nacional, especialmente a través de las instituciones representativas. Y segundo, la concepción democrática que se ha tratado de sustentar y desarrollar por parte de sus ciudadanos, especialmente a través de formas no convencionales o no institucionales de participación ciudadana. Por ejemplo, las distintas manifestaciones de los movimientos sociales en el último tiempo. Expresado en otros términos, la lógica que la élite política ha venido desarrollando desde el inicio de la transición es una concepción democrática e institucional que ha privilegiado sobre todo la gobernabilidad o el normal funcionamiento institucional. Esta es una forma de republicanismo estabilizador, ¿cierto?, que viene sustentado desde las primeras décadas de nuestra república en el siglo XIX. Es decir, en ese sentido, lo que vivimos existencialmente a principios del siglo XIX no ha cambiado mucho en el siglo XXI. Es decir, se ha justificado la legitimidad democrática de nuestro Estado constitucional basados exclusivamente en las condiciones de eficacia y estabilidad que genera, en donde ha primado la lógica de una democracia consociativa. Esto es, una forma de democracia centrada en una idea, esencialmente estabilizadora, pero, el otro lado, no participativa. Generándose, como indica en Chile Pablo Ruiz Tagle, una lógica del falso consenso. Es un falso consenso, ya que en el último tiempo ha quedado de manifiesto una clara desvinculación entre los comportamientos políticos sociales de la ciudadanía y el sistema jurídico representativo. En este sentido, por otra parte, tal desvinculación queda en evidencia, como lo dije anteriormente, entre la confrontación del sistema institucional y las formas no convencionales o no institucionales de la participación ciudadana. ¿Cierto? Por ejemplo, en el último informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de 2012, es un informe que se viene desarrollando, si bien tengo entendido, del año 2007 o 2006, más o menos, un informe serio, importante,
En su acápite, la protesta social y derechos humanos, dice el informe, existe, comillas, un entorno de restricciones que enfrenta la protesta social en Chile, en tanto ejercicio de derechos constitucionales. Y desde el año 2007 se ha constatado la existencia de patrones de resistencia a la movilización social que son transversales a los poderes del Estado. Ninguno de los tres poderes tradicionales, dice el informe, aborda el fenómeno de la protesta social como una cuestión que involucra derechos fundamentales. Es decir, protesta social no es ejercicio de derechos fundamentales, de acuerdo a lo que constató el informe de la Universidad Diego Portales. Dicho de otro modo, el conjunto de órganos del Estado, inspirado sobre todo en un modelo estabilizador, no logra canalizar formas de participación ciudadana que son ejercicio de derechos constitucionales, en un contexto institucional que precisamente presenta un déficit de tales mecanismos de participación. Es decir, no hay mecanismos de participación y cuando se ejercita esos mecanismos no institucionales a través de los derechos fundamentales, se criminaliza el movimiento social. En resumidas cuentas, la significación de la concepción democrática de las élites políticas que sustenta el actual sistema institucional, particularmente en el último tiempo, ha comenzado a manifestar claras disfuncionalidades con la significación y comprensión democrática que ha pretendido desarrollar la ciudadanía en nuestro país, más centrada en la participación a través de estos movimientos institucionales. Es decir, el sistema institucional y sus representantes, aquí hay un problema de conceptualización y comprensión, no comprenderían la nueva realidad social chilena, compuesta por una sociedad de masas que se ha modernizado y que igualmente se encuentra marcada por el hecho del pluralismo, propio de las sociedades democráticas y que son, como lo ha dicho en su última columna Carlos Peña en el Mercurio, cada vez más indolentes a las élites. De acuerdo con todo lo dicho, finalizaremos esta parte de la intervención con el siguiente interrogante. ¿La democracia que tenemos es realmente la democracia que aspiramos como sociedad? Para responder esta pregunta, creo resulta esencial ponernos de acuerdo como sociedad en torno al concepto y significación de la democracia que queremos y el desarrollo de la misma, superando en la medida de lo posible esa disfuncionalidad conceptual que acabo de mencionar y que existe nada menos entre nuestras élites políticas y los ciudadanos, haciendo confluir, eso es lo que yo postulo, en una unidad conceptual, gobernabilidad y participación, como expresión de un real consenso en torno a una significación de democracia compartida. Los dirigentes políticos, las élites políticas tienen que compartir el sentido de democracia con los ciudadanos. Si hay una disfuncionalidad, es una disfuncionalidad que afectaría al propio desarrollo democrático. Esta es la primera parte que yo quería poner en evidencia. Ahora bien, mi segunda parte se refiere, ¿cierto?, a la comprensión de los mecanismos representativos decisorios llamados a resolver los problemas democráticos y el grado de legitimidad de eso. Esa es la segunda parte. Una de las consecuencias del problema conceptual que expliqué en el punto anterior y la disfuncionalidad que genera, a mi parecer, habría que centrar la obra en los mecanismos representativos decisorios que conoce el sistema institucional chileno. Particularmente en nuestros representantes en el Congreso Nacional, en cuya casa me encuentro dando esta breve charla, y las coaliciones políticas que lo apoyan, ya que, como se explicará a continuación, existe una alta desaprobación ciudadana de su gestión y una crisis de representatividad de los parlamentarios. En efecto, según la última encuesta Adimar de marzo de 2012, el 67% de los encuestados desaprueba la gestión de la Cámara de Diputados
y solo el 23% la aprueba. El 63% de los encuestados desaprueba la gestión del Senado y solo el 26% la aprueba. El 63% de los encuestados desaprueba la gestión de la oficialista Coalición por el Cambio y el 24% solamente la aprueba. Y finalmente, el 67% de los encuestados desaprueba la gestión de la opositora Concertación y solamente el 21% la aprueba. Cifras que no son contingentes, sino que se han ido dando en una constancia en el último tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es una investigación periodística que salió el 12 de septiembre de 2011 en CIPER Chile. Y creo que es interesante traerla a esta charla. ¿Qué hicieron en CIPER Chile en esta investigación periodística? Cruzaron la estadística poblacionales del INE y del registro electoral. Y en el análisis arrojó que 5,5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato en las últimas elecciones a diputados, en 2009, lo que representa el 45% de los chilenos mayores de 18 años. Y en los distritos más populosos, el porcentaje de los ciudadanos que optaron por no elegir a los diputados se eleva al 70%. Es decir, junto al 45,68% de los chilenos mayores de edad que decidió no elegir a candidatos, un 54,32% con derecho a voto sí decidió elegir a candidatos. Y apenas el 32,5% de todos los mayores de edad está representado en la Cámara de Diputados por el candidato que votó. En este contexto, por ejemplo, hay diputados que solo representan el 7 u 8% del total de los mayores de edad que residen en los distritos. Así, en esta investigación periodística citan el distrito número 20, que confluyen las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú. Aquí solo votó por alguna lista el 35% de todos los mayores de 18 años. Es decir, no votaron 64% de los 686.000 de los mayores de edad que residían en el distrito. La candidata UDI ganadora obtuvo el 20,99% de los votos, lo que equivalía a una representación efectiva de solo el 8,19% de los mayores de edad que residían en sus distritos. Y a su vez, el candidato PPD, ganador, tuvo una representación efectiva de solo el 7,28% de los mayores de edad que residen en su distrito. Es decir, sumando los guarismos de ambos candidatos ganadores, solamente hacen un total del 15,4% de los mayores de edad que tendrían potencialmente el derecho a voto. Finalmente, es posible extraer de esta investigación periodística lo siguiente, le cito textualmente, dice, comillas, entre quienes optan por no elegir a las autoridades, va aumentando paulatinamente el perfil de personas que superan los 30 años de edad, de clase media, con mayor escolaridad, son jefes de familia, empleados, endeudados y críticos de un sistema electoral que no genera incertidumbre por sus resultados. Pues dicen que siempre ganan los mismos, la Concertación y la Alianza, sectores con los que no se sienten representados. Todas estas cifras, a mi parecer, deben circunscribirse dentro de un contexto general de una crisis de participación y del agotamiento del sistema político chileno. Asuntos que, a mi parecer, no pueden obviarse en el diagnóstico del problema democrático. Y aquí surge un problema actual muy presente en Chile. Esto es importante. La traslación de la voluntad popular a la vida estatal. Ya no hay expresión de la voluntad general en tanto cuanto cuerpo político, sino que la voluntad general es la voluntad estatal. Eso lo denunció en su libro La ley como expresión de la voluntad general, a principios del siglo XX, Carré de Malver.
lo dijo expresamente en su momento. En efecto, se produce el inquietante fenómeno de que la soberanía nacional se ve sustituida por la soberanía parlamentaria. Es decir, en última instancia, solamente la representación parlamentaria se convierte en soberana. Y, obviamente, como lo constaté anteriormente, con escasos niveles de legitimidad y de representatividad. Esto produce, aquí cito a Luis López Guerra, el constitucionalista español, comillas, dice López Guerra, problemas como la esclerotización de los mecanismos de representación que conducen a una desconfianza en la clase política y a un creciente abstencionismo ciudadano, la dificultad para la expresión de alternativas políticas a las ofrecidas por las fuerzas ya instaladas en el sistema. Y como consecuencia, dice López Guerra, la falta de opciones renovadoras frente a situaciones de crisis se encuentran íntimamente relacionadas con las deficiencias en las vías de traslación de la opinión y voluntad ciudadana a las instituciones estatales. Este es un comentario que hace López Guerra a propósito de la introducción de la reimpresión del libro de Carré de Malver, La ley como expresión de la voluntad general. ¿Y por qué se reimprimió ese libro? Precisamente porque problemas que se denunciaron a principios del siglo XX son perfectamente visibles en este siglo XXI. Es decir, estamos con una lógica absolutamente decimonónica. Es decir, tal perspectiva no cumpliría el requisito básico de legitimidad de toda democracia constitucional, cual es que la voluntad de las instituciones sea el resultado realmente de la voluntad general. Aún a riesgo, y con esto voy terminando, de sintetizar demasiado la argumentación, podemos deducir de lo anterior que existirían razones sólidas para creer que nuestro legislador, en su conjunto, no posea en la actualidad la suficiente justificación de legitimidad para garantizar que el sistema político vaya a asegurar niveles satisfactorios de convivencia, de estabilidad y de bienestar, dentro del contexto de pluralidad propio de una sociedad democrática. De acuerdo con ello, finalizaremos la intervención con el siguiente interrogante, ¿cierto? Y a fin de hacer frente a este segundo dilema que acabo de mencionar. Frente a esta crisis de representatividad, el interrogante es: ¿quién debe resolver este dilema en consecuencia? ¿Un mecanismo representativo decisorio con escasa legitimidad? A mi juicio, frente a estas dudas, siempre habría que retornar al origen de la soberanía. Esto es, habría que retornar al cuerpo político, a los ciudadanos, aunque sea la primera vez en nuestra historia política constitucional. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos nosotros al doctor Kamel Kazor entonces por la charla magistral. De todas formas, así estaba en el programa, doctor, Democracia, Umbral Democrático y Democratización en Chile. Vamos a dar paso inmediatamente, ¿les parece? Tenemos un breve espacio ¿Preguntas? para preguntas, sí. Al igual que ayer, vamos a recolectar las preguntas por escrito, como explicamos ayer que iba a ser el formato del programa. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Nadie se anima a hacer preguntas verbalmente? ¿No hay inquietudes? Esteban, por favor. Van a acercar un micrófono. Gracias, buenas tardes. Una pregunta bastante puntual, profesor Kazor. Usted plantea esta disfuncionalidad entre un concepto de democracia de las élites y un concepto de democracia de la ciudadanía, para no colocarlo en términos de élites masas, sino que de la ciudadanía, digamos. Y me da la impresión de que
aunque uno asumiera como correcta esa premisa, usted asume en segundo término, en la segunda parte de la exposición, que el concepto, si yo no entendí bien, de democracia de la ciudadanía es un concepto más participativo, más inclusivo y quizá se da a entender como una especie de concepto de democracia como forma de vida, como algo que se debe ejercer continua y permanentemente. Yo creo que efectivamente hay una diferencia entre cómo se percibe la democracia, cómo se vive la democracia entre las élites y la ciudadanía. Pero no tengo tan claro que la ciudadanía tenga unánimemente, además, o uniformemente, una concepción de democracia a la cual adhiera. Yo creo que las protestas sociales obedecen a múltiples factores, son ejercicio efectivo de derechos fundamentales y de una efervescencia social, pero confluyen en ello razones económicas, malestar hacia el sistema o hacia el modelo, lo que se conoce como el modelo económico, malestar efectivamente hacia las instituciones representativas, ansias de mayor participación, ansias también de una suerte de incivismo, de una suerte de locura quizá o de expresión un poco violenta o en algunos grupos por lo menos. Por lo tanto, me cuesta realmente concebir que hubiera una concepción de democracia de las élites uniforme y otra concepción uniforme de democracia de las masas. Quizá pudiera explorar un poco más esa dicotomía. Hay una segunda pregunta, no sé si habrá alguna tercera. Ya, bien. Vamos paso a la segunda pregunta, posteriormente a la tercera y disponemos de 5 minutos. En primer lugar, agradezco que tengamos el micrófono. Esta es una forma de devolver a la ciudadanía el ejercicio de la democracia. Y yo ayer me negué a hacer preguntas por escrito. Creo que ese no es el sistema. Ahora bien, no me voy a pronunciar sobre los aspectos más semánticos que serían de larga discusión, ¿no? Muy primariamente yo me limito a pensar que todavía es válido, esté o no de manera explícita en el pensar del pueblo y de la élite, aquello tan conocido, del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Entonces yo voy a hacer apenas una pregunta. Me pareció muy interesante su intervención, me va a dar que pensar, pero sobre todo usted de cómo la terminó, la necesidad de regresar el poder a la ciudadanía. Pregunto, ¿de qué manera piensa usted en concreto que aquí eso debería hacerse? Gracias. Y la tercera pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarle al profesor Casor, tal vez si recuerdan frase de Winston Churchill, dice que el mejor argumento que él tiene contra la democracia es conversar 5 minutos con el votante promedio, cosa que encuentro hoy en día que personalmente sería toda la razón, pero no habría una confluencia o conjunción de conceptos si es que la ciudadanía, o sea, la persona en la calle estuviera mejor educada al respecto, no iría por ahí, más que los cambios que se vayan produciendo a nivel social, porque al final tenemos una confluencia. Que la ciudadanía de la calle estuviera mejor informada, no respecto de lo que la élite política quiera, sino que de cosas más universales. Porque tenemos en la calle confluencia de un montón de ideas que, aunque logren algo, no se van a poner de acuerdo nunca, pero por otro lado, una élite política estabilizada, en teoría. Pero no habría una forma de educar a priori esto para evitar que esto suceda, o sea, no solamente a nivel universitario, sino que de antes. ¿Cuál es su opinión, profesor? A ver, ¿cómo sería esa vuelta? Partiendo por esa pregunta, no. Complejos, yo creo que usa la imaginación. Yo no quiero entrar en el tema reforma profunda, nueva constitución, asamblea constituyente. Eso no, creo que no es el contexto, a mi parecer, de este foro, ¿me entiendes? Yo lo he tratado en otras partes, pero había que generar una deliberación con la ciudadanía, a mi parecer. Pero lo que está claro es que tiene que haber una vuelta. O no sé, o vuelta o
o comenzar por ahí, porque nunca he comenzado en la institucional en Chile por esa parte. No sé, no te estoy eludiendo la pregunta, pero me comprendes, ¿cierto? Entonces, claro, esa vuelta, esa ciudadanía, y voy a tratar de responder a Esteban y a Augusto. Esteban y Augusto. Fíjate que yo distinguí dos segmentos. Fíjate que uno son los movimientos sociales, ¿cierto? Y los movimientos sociales son distintos que los movimientos de masa. ¿Te acuerdas de la clásica tesis de Taro Mosca cuando hablaba, ¿cierto?, de las minorías organizadas y las mayorías desorganizadas, ¿cierto?, la teoría de las élites y las masas, ¿cierto? En este caso no estoy hablando de eso, porque estoy hablando de movimientos sociales, y el movimiento social no es una mayoría desorganizada, sino que los movimientos sociales tienen una capacidad de organización y una respuesta dentro de un contexto. Por tanto, en ese punto, el movimiento social ataca el sistema político, lo ataca, demanda, ¿cierto? Pero son conscientes. Lo que ha ocurrido en Chile es que siempre cuando atacan el sistema político, atacan entre comillas, se llega al problema estructural del propio sistema. Dos ejemplos, los problemas educacionales, por ejemplo, y el problema medioambiental. Ahí tenemos dos casos, que al final la piedra de tope es el tema estructural. Eso no sé qué eso estoy respondiendo. Pero claro, no hay una comprensión ilustrada, Robert Dahl, ¿cierto?, comprensión ilustrada de nuestra ciudadanía. Es baja la percepción ciudadana de la democracia. Pero fíjate que no obstante eso, en estas personas del CIPER Chile entrevistan a gente de la calle, gente de a pie. Y la gente de a pie, pese a no manejar conceptos de ciudadanía, tiene una intuición de cómo podría ser la forma de organización de sociedad que ellos quieren. Porque si estamos esperando que no estamos preparados, ese discurso, Domingo Santa María daba esos discursos finales del siglo XIX, que nosotros no estamos preparados para hacer un cambio institucional. Entonces, el tema decimonónico en Chile yo creo que tiene que romperse. La ciudadanía, la masa, de alguna forma tiene su opinión. Y como yo creo que se ha modernizado en cierto sentido a lo que era antiguamente la sociedad chilena. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y gracias por la tribuna, que no son muchas las tribunas para hablar de estos temas. Gracias.